Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes que cada domingo nos ven a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos a través de el 11 TV. En nuestro primer bloque de esta edición número 66, desde que retornamos a la TV en septiembre de 2018, vamos a dialogar con el flamante presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de la República Argentina, o sea, de la Cámara Argentina de la Construcción Central. Dialogamos ya con él, se llama Iván Sesech, y le decimos muy buenas tardes y gracias por la paciencia en esperarnos unos minutos. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Aquí estamos. Un gusto estar con vos, tanto tiempo. Tanto tiempo, es real. Pero te invité, digo públicamente que te invité, porque sorprendió semejante halago, ¿no? Muchos no sabemos tu trayectoria como dirigente, sabemos que fuiste presidente de la Cámara de Entre Ríos, la delegación de Entre Ríos, de la Cámara Argentina de la Construcción. Y bueno, hay una serie de hechos, siempre estuviste cercano en la opinión pública y en todas las gestiones que tienen que ver con la construcción de rutas, caminos, viviendas, etcétera, etcétera. Tenés ya toda una trayectoria. Recuerdo también representando a la Argentina en un viaje al exterior o dos. Uno creo que era en Centroamérica, por ahí, no me acuerdo el país. ¿Cómo se accede a la presidencia desde una Cámara que vos integrás, no solo como directivo, sino como asociado fundamentalmente también, que al lado de otras grandes provincias llama la atención ser elegido presidente? Mirá, Roberto, la verdad es que hace 20 años que nuestra empresa y a través mío, digamos, participamos en la Cámara Argentina de la Construcción, en función de tu pregunta de cómo se accede. Y básicamente la cuestión es participar, ¿no? Siempre las cosas hay que tratar de cambiarlas desde adentro. Y básicamente en la delegación Entre Ríos, nosotros ingresamos en el año 2000 y bueno, fue todo un proceso también dentro de la delegación Entre Ríos, participar, después formar parte de la comisión directiva, después fui 7 años secretario de la delegación, después fui 5 años presidente y también ahí empezás a involucrarte ya con otros dirigentes de otros lugares del país y empezás a ir a la sede central de la Cámara, ¿no es cierto?, en Buenos Aires y a presidir alguna comisión, o primero participar de alguna comisión, después presidirla. Yo fui presidente hasta ahora de la Comisión de Viviendas desde el año 2012, de la Cámara Argentina de la Construcción, y también he sido consejero antes, digamos, de la Cámara durante mucho tiempo. Y con respecto a lo que vos decías de representarla, también hace 6 años que la represento a nivel internacional en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, donde participan 18 cámaras de 18 países de toda Latinoamérica, desde México hasta abajo, hasta acá, hasta Argentina. Y bueno, también me eligieron en su momento desde el 2015 al 2017, fui vicepresidente de la federación. Y bueno, ahora todo un orgullo, por supuesto, que me hayan elegido presidente de la Cámara a nivel nacional, dado que normalmente no ocurre, es el primer antecedente de un presidente del interior del país, básicamente, y de una empresa básicamente pyme, ¿no? Y no de una gran empresa, de las nacionales. Yo había escuchado, y lo estás confirmando vos, yo te estaba por preguntar si es cierto que es la primera vez que un dirigente de la construcción del interior del país es nombrado presidente de la Cámara Argentina Central. Sí, entiendo que hubo un antecedente durante los 90, que fue Monil Matkur de San Juan, pero digamos fue el único antecedente y después nunca más, ¿no? Con lo cual para mí realmente es un orgullo
que desde el interior podamos estar representando a las 1.300 empresas que son las socias que hoy actualmente tiene la Cámara Argentina de la Construcción, de la cual más del 93% son empresas pymes, ¿no? Ahora, ocupar ese cargo te va a demandar mucho más tiempo que el que te ocupabas o ocupabas aquí en Entre Ríos. Te va a demandar mucho tiempo, más tiempo en Buenos Aires, más Bueno, problemas más complejos, más de dificultades. hecho, de hecho, Roberto, yo estoy viviendo en Buenos Aires, me mudé con toda mi familia en febrero. Eh, el tiempo que le dedico a la cámara es el 100% de mi tiempo. Yo básicamente me he abstraído, estoy, digamos, con una licencia en mi empresa, básicamente, por el tiempo que esté como presidente de la cámara, porque realmente es un trabajo que te obliga a estar 100% del tiempo y más en esta actual situación, que bueno, realmente es inédita y que de alguna manera nos está metiendo en un lugar muy complejo y hay que estar muy atentos en el día a día por las gestiones que hay que hacer y para tratar de estar al tanto de todos los problemas de los socios y ver la posibilidad de resolverlos, ¿no? Sin entrar todavía en la pandemia, eh, ¿es un momento realmente crítico de la construcción antes del inicio de la pandemia o a partir de la pandemia? No, la construcción viene de 24 meses de caída consecutiva, Roberto, del sector a nivel nacional, en donde esto arrancó en mayo del 2018, si vos recordás, fue el prólogo del acuerdo con el Fondo Monetario, en donde se tuvo que obligar básicamente a un déficit, a una disminución del déficit fiscal y para variar, digo, siempre el déficit se disminuye desde la inversión pública. Entonces, si vos recordarás, los títulos en aquel momento fue una disminución de 30.000 millones de pesos del presupuesto nacional para poder llegar a los niveles de reducción del déficit fiscal que exigía el Fondo Monetario. Y en aquel momento fue el inicio y bueno, nunca paramos de caer, perdimos 110.000 puestos de trabajo de 450.000 que teníamos y bueno, eso es hasta febrero básicamente de este año, que es la última medición concreta de datos duros que tenemos de empleo en el sector, ¿no? ¿Ustedes le pueden hacer una propuesta al Estado Nacional para revertir semejante caída del empleo en un área tan vital, tan sentida como es todas las obras que se realizan a través del personal que ustedes contratan y que son afiliados, asociados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina? ¿Cómo se da vuelta a 110.000 cargos, o empleos, mejor dicho, que se perdieron? Mira, el sector es el más dinámico de todos los sectores de la economía. Bueno, vos lo conocés perfectamente este tema. Es decir, que así como sobreactúa los ciclos económicos negativos, también sobreactúa los ciclos económicos positivos. Es decir, si hay un sector dinámico para la recuperación del empleo, es el sector de la construcción. En eso nosotros trabajamos en conjunto, siempre articuladamente, en una alianza estratégica que tenemos con la UOCRA, y normalmente cuando presentamos planes los hacemos en conjunto. De hecho, hace 2 semanas estuvimos reunidos con el presidente de la Nación en Olivos, previas reuniones, por supuesto, con varios ministros y se sigue trabajando en conjunto con todos los ministerios que involucran a la inversión pública y también con la jefatura de gabinete, pero hemos propuesto básicamente desde acciones con respecto a obras de infraestructura como planes de viviendas, ¿no? El tema es que, bueno, justo nos agarra todo este tema de la pandemia e implica básicamente la paralización de la actividad, sobre todo de la obra privada en un 100%, hasta ahora que se habilitaron en 9 provincias, incluida Entre Ríos. Y bueno, las obras públicas vienen con un problema importante de pago o de cobro, como queramos verlo, desde hace mucho tiempo y obviamente esta situación en donde hoy el Estado Nacional y el Estado Provincial están con un trabajo muy reducido, digamos, en términos de administración pública, no ayuda en absoluto, ¿no? Para justamente lograr la reactivación. Bueno, yo creo estar en una posición de minoría, porque la verdad que nunca tengo un eco favorable en el pensamiento de los demás,
yo creo que sin obra pública no hay país que se pueda reconstruir. Es así, pero no es una creencia básicamente, Roberto, eso está demostrado, hay estudios no solamente, digamos, de entidades como la nuestra, que si vos querés estamos involucrados en el tema, sino que hay análisis al respecto del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial, de la OCDE, es decir, hay muchísimas organizaciones mundiales que así lo indican, que cada porcentaje, si vos invertís un 1% del PBI, por ejemplo, Sí. en lo que tiene que ver con obra pública, el crecimiento del PBI que genera es del 4,3%. En cambio, si a ese mismo porcentaje, un 1% del PBI, lo destinás directamente a ayudas sociales, es decir, a ponerle plata en el bolsillo a la gente, Sí. el crecimiento que genera en la economía es de un 1% del PBI. Bueno. Con lo cual, el factor multiplicador que tiene la actividad, digamos, en términos económicos y de PBI, está totalmente demostrado, con lo cual quédate tranquilo que no es solamente una creencia tuya, sino que es una realidad, ¿no? Pero algo falla, que es preferible darle subsidios a 2 millones de personas, 3 millones de personas o más, en lugar de que logren que esa gente trabaje para su propia vivienda en obras dirigidas por constructoras que ganen las licitaciones y que tienen su personal, pero que va a incorporar, porque después yo prefiero cobrarle una cuota simbólica y que sea de ellos, pero no que ellos vivan de por vida en una villa miseria. No sé si me explico. Bueno, sería sí, mucho sí. menos costoso darle una vivienda que ellos también formen parte de la construcción, ¿no? Y además aprendan lo que es la disciplina del trabajo, aprendan un oficio. Acá hay que dar vuelta a un montón de cosas. Yo creo que se puede. A lo mejor también en una etapa de 10 años las empresas ganen dinero, pero resignen un poco para poder resolver que esa gente que está trabajando también diga, bueno, yo cobro algo y además voy a tener mi propia vivienda, pero por la Sí. cantidad de villa miseria que hay en la Argentina, fundamentalmente en el conurbano de Buenos Aires o en el Gran Rosario y en alguna medida en el Gran Córdoba, es un país que nunca lo soñamos que iba a ser así. Bueno, vos tocaste varios temas en tu comentario, ¿no? El tema que tiene que ver con el acceso a la vivienda, por ejemplo, es un tema que no solamente depende de la inversión del Estado en términos de ejecutar obras vía los institutos provinciales de vivienda, por ejemplo, cosas por el estilo, sino en herramientas de alguna manera que incentivan la inversión privada. Es preferible incentivar esa inversión privada, ya sea con atractivos que tengan que ver con disminución de cargas fiscales o con algún otro tipo de ayuda justamente fiscal o de reducción fiscal, por el factor multiplicador que tiene y por lo que está probado que el acceso a la vivienda y la construcción de viviendas, por ejemplo, ataca. La UCA mide la pobreza interdimensionalmente en 6 variables. El acceso a la vivienda y la construcción de vivienda abarca en mayor o menor medida las 6, con lo cual, básicamente, si quisiéramos lo que vos decías, básicamente reducir la pobreza y todo lo que viene detrás, lo que tenemos que hacer, sin dudas, por ejemplo, es construir viviendas, más allá de las que construya el Estado, incentivar a los privados para que también lo hagan y que haya crédito hipotecario, digamos un crédito hipotecario pagable. Hoy, por ejemplo, la Argentina tiene una profundidad de menos de un 1% del PBI en créditos hipotecarios, cuando países de la región tienen 20, 23% de profundidad del PBI, ¿me explico? Sí, Con lo totalmente. cual estamos a años luz. Y en cuanto a lo que vos decías de lo que no se entiende, digamos, de la inversión pública, bueno, también es cierto que tenemos un país en donde hay 7 millones de personas básicamente que trabajan en el sector privado y hay 20 millones de personas que cobran un cheque por cualquier motivo que sea, pero que proviene del Estado. Es decir, cada vez tenés un sector privado mucho más agotado en términos de presión tributaria, vos lo sabés perfectamente, te toca vivirlo. Y bueno, eso no es algo que si no lo cambiamos con diferentes herramientas sea sustentable, ¿no? No, para nada. Pero, por ejemplo, también, ¿por qué desde Paraná no existen autovías a Colón, a Concordia? Bueno, Concordia no sé qué pasó al final, ya pasaron casi 6 años. Se pensaba que en 2 años se terminaban, se adjudicaron a 4 empresas.
y creo que quedó un solo sector de San Salvador a Concordia, no he ido yo para verlo, pero que puede quedar como autovía y el resto va a ser ida y vuelta y en algunos lugares es una tercer mano. ¿Por qué nosotros siempre quedamos relegados? ¿Por qué no hay dirigentes que presionen sobre el Estado o sobre el gobierno de turno para que Paraná tenga o recupere el lugar que tenía en el ámbito del litoral argentino? La verdad que es una muy buena pregunta, porque yo creo que el interior en general está bastante postergado en lo que es la administración de los recursos del Estado Nacional, ¿no? Existen otros países, Brasil es un ejemplo, por ejemplo, en donde en realidad los estados subnacionales, las provincias, por ejemplo, en nuestro caso, son quienes generan sus propios ingresos y lo administran y de alguna manera le dan una parte al Estado Nacional. Acá es a la inversa, digamos, digamos el Estado Nacional básicamente es quien cobra los impuestos y redistribuye después en las provincias y coparticipa, etcétera, pero hay muchos impuestos que quedan directamente en el Estado Nacional y después el Estado Nacional dice qué obra va a hacer en cada provincia, ¿no? Entonces se vuelve un tema político y lamentablemente no con un criterio de crecimiento económico o de análisis de una inversión pública, ¿no? Como debería ser para tener en cuenta en dónde nos conviene invertir, básicamente, y el crecimiento que le vamos a dar a una economía regional, como puede ser el caso de lo que vos decías de la autovía 18, una autovía muy necesaria para la provincia, pero también parte de un corredor bioceánico, ¿no? Desde Chile a Brasil. Totalmente. Entonces, lo mismo podemos decir de los ferrocarriles y ni hablar del puente Paraná-Santa Fe. Bueno, esa era mi última pregunta, porque ya estamos en el final de nuestro bloque y además vos tenés otras actividades que hacer. ¿Qué incidencia puede tener la Cámara Argentina de la Construcción Central desde tu presidencia y acompañado por tus colegas que te eligieron en que se inicie en este periodo la construcción del puente Paraná-Santa Fe, Aldea Brasilera, ¿cómo se llama en Santa Fe? Aldao o Santo Tomé? ¿Qué incidencia puede tener? Como pasar a la historia haciendo la gran obra como fue el túnel, que pasó a la historia. Mirá, nosotros no es que tenemos una incidencia para que el Estado de alguna manera haga tal o cual obra. Lo que normalmente, y lo cual es nuestro rol, porque por supuesto representamos a todas las empresas del país, es que se entienda la importancia de la inversión pública y hacemos trabajos en ese sentido. Hemos presentado cada cambio de gobierno y cada 4 años nosotros estamos básicamente renovando un proyecto que tenemos que viene desde hace muchísimo tiempo en nuestra Cámara, que es el área de pensamiento estratégico, en donde incluimos todas las obras esenciales para el crecimiento del país y el nivel de inversión que debe haber para generar un crecimiento económico de alrededor de entre 3 y 4 puntos del PBI anuales. Si no hay inversión pública en infraestructura, en viviendas, para darle básicamente sustentabilidad a nuestra mano de obra, porque no olvidemos que básicamente quienes ocupan esas viviendas son nuestros trabajadores, y la infraestructura es lo que nos da competitividad a nivel internacional, si no, no podemos vender. Entonces, a esto lo entiende muy bien toda la gente de la industria, del campo. La realidad es que ese es nuestro rol, tratar justamente de bregar por la inversión pública en las obras que generen el crecimiento necesario para que el país sea un país cada vez más competitivo y para que sea un país más inclusivo. Ahora bien, lo que vos me preguntás de esa obra en particular está dentro de los trabajos que nosotros hemos hecho, pero lamentablemente hoy el Estado Nacional está de alguna manera con un gran problema fiscal y encima, digamos, tenemos que tratar de cerrar un acuerdo con la deuda externa en función de poder recibir eventualmente inversiones para obras de infraestructura o cualquier tipo de inversiones, con lo cual es una situación muy complicada
entiendo, y que ojalá en el tiempo se pueda ir resolviendo y volvamos a tener un crecimiento genuino de la economía del país y, por supuesto, de nuestro sector también, ¿no? Yo te agradezco mucho tu tiempo, Iván. Te felicito por el cargo. No es común. Y quiero decirte, como palabras finales mías y saludándote, que ni la gestión anterior municipal, provincial y nacional, la gestión anterior al 10 de diciembre del año pasado, no resisten el archivo de todo lo que explicaron, se comprometieron y dijeron que iba a ocurrir con la construcción del puente denominado Paraná-Santa Fe. Gracias por tu tiempo. Al contrario, Roberto, a tus órdenes, y te felicito por el programa y bueno, esperemos vernos prontamente en vivo y en directo. ¿Cómo no? Que estés bien. Nos vemos. Igualmente. Muchas gracias. Nos vamos a la primera pausa.